Bueno, como veníamos anunciándolo en el video anterior, vamos a hablar de la importancia de cancelar los antecedentes penales, más o menos cuáles son los requisitos dependiendo de las condenas que se hayan impuesto, y además cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son las fases y los pasos a dar para obtener del Ministerio de Justicia, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional la cancelación de nuestros antecedentes penales o policiales. Lo primero, para poder cancelar un antecedente penal, a lo primero que tenemos que acudir es a saber qué tipo de pena fue impuesta, es decir, en qué consistió la condena, porque las condenas tienen diferentes clases. Hay condenas leves, como por ejemplo una multa que le dicen a uno pague una multa de un mes a tantos euros al día, y multiplíquelos por 30 y ya está. O nos pueden decir una condena menos grave, una condena grave, una condena fatal. Entonces, dependiendo de la calidad de la condena, vamos a aplicar un plazo u otro para poder cancelar los antecedentes penales, siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Uno, el ya tener perfectamente finalizada la condena, cumplida a cabalidad la condena, y no haber reincidido nuevamente el culpable de esta condena en otra conducta similar o en delitos similares. Si no hay reincidencia y si ya se pagó a cabalidad esta condena, podemos obtener del juzgado de ejecuciones penales o del juzgado que nos condenó la certificación de que el procedimiento ya se tiene que tener por archivado porque hay un cumplimiento total y efectivo, ¿vale? Una vez obtenido ese certificado, miraremos en qué plazo puedo yo pedir que me borren de estos listados del Ministerio de Justicia, de Guardia Civil y de Policía Nacional. Y ahí es donde está la diferencia entre tener penas leves, penas menos graves o penas graves. La ley dice, para una pena de 6 meses se suele conceder, se suele mirar, por ejemplo, si es una pena de 6 meses de no portar armas, de retirada del carnet de conducir, es una pena de 6 meses de alejamiento. Entonces, un plazo igual, 6 meses de prisión no es lo mismo que 6 meses de trabajo en beneficios de la comunidad. Entonces, hay un poco que hacer la tarea de tejer el tiempo de la condena con el tipo de condena para poder determinar a qué clase pertenece, porque los plazos para cancelar son los siguientes. Dice la ley, la nueva redacción del Código Penal en su artículo 136, que ha sido modificado recientemente, también en el año 2015, dice, las penas leves se pueden borrar los antecedentes a los 6 meses. Para penas que no superen el año de condena, puede ser hablar de menos de un año de orden de alejamiento o menos de un año de retirada del carnet de conducir. Después de cumplir ese tiempo, vamos a tener que esperar 2 años para cancelar el antecedente penal. Para penas, por ejemplo, que excedan de un año, y cuando digo excedan de un año puede ser un año y un día. Por ejemplo, ya en vez de tener que esperar 2 años, nos vamos a un plazo de 3 años de espera para poder borrar ese antecedente. Y finalmente, hablamos de 5 años para las penas menos graves, es decir, las que son superiores a 3 años, pero inferiores a 5 años. Y de ahí en adelante, cualquier pena, por ejemplo, una pena grave, como por ejemplo 5 años de prisión en adelante, ya nos exige, aparte de cumplir los 5 años de prisión, esperar otros 10 años para poder borrar ese antecedente. Entonces, lo de los plazos, repito, es un tema de tejer el tipo de condena, si es prisión, si es alejamiento, si es porte de armas, si es multa, si es retirada del carnet de conducir. O sea, hay muchos tipos de condena y en función del tiempo de cada una de ellas, vamos a establecer si es leve, menos grave de 1 año, menos grave de 3 años o directamente grave, superior a 5 años. Y después de hacer ese análisis, veremos exactamente en qué plazo encajamos, si en el plazo de 6 meses, 2 años, 3 años, 5 o hasta 10 años para poder cancelar. Entonces, como veníamos diciendo, lo primero y lo más importante, una vez cumplida la condena, pedir la certificación en el juzgado, ojalá lo más pronto posible, ojalá el mismo abogado y el mismo procurador que nos representaron en juicio sean quienes soliciten, a instancia de parte, lógicamente, siempre el interesado va y le dice a su abogado, mire, por favor, pídame la certificación de que esto ya está cumplido y que ya van a archivar el procedimiento porque ya se acabó. Con esa certificación, directamente lo que hay que hacer es ir a las autoridades a mostrarles, mire, esto ya se acabó,
ya transcurrido el plazo, por favor bórreme. Y tanto la policía, la Guardia Civil como el Ministerio de Justicia tienen unos procedimientos y unos modelos, unos formularios que se rellenan y que se presentan para que se estudie la documentación y para que se estudie la posibilidad de decirle a la persona sí o no. La gran mayoría de las personas, el problema que tienen al momento de hacer esto es que o bien no tienen tiempo o se les olvida que hay que borrar esos antecedentes penales para luego renovar papeles, o están directamente en situación irregular en España y les da un poco de apuro y de miedo acudir a las autoridades, ¿no? A hacerlo. Entonces, decirles que eso también lo puede hacer un abogado, un apoderado a través de un poder notarial especial para la cancelación y el acceso a los derechos, a los datos de carácter penal y policial. Una persona, un profesional puede acceder a esa información y puede acceder a hacer esas tramitaciones. Y una vez estudiado en el Ministerio de Justicia y en las autoridades policiales de Guardia Civil y Policía Nacional el cumplimiento del plazo y el cumplimiento a cabalidad de la condena, saldrá la certificación con su defectiva notificación de que ya está todo borrado. Lo suyo es, después de que lleguen esas notificaciones, volver a pedir un certificado que indique que todo está evidentemente limpio, que ya no hay rastro y que ya esos antecedentes penales, sea cual sea la causa que hayan ocasionado esos antecedentes penales, no van a poder ser tenidos en cuenta en adelante por ningún concepto, ni a nivel laboral, ni a nivel de nacionalidad, de renovación, a ningún nivel se va a tener en cuenta un antecedente penal que ya ha sido borrado. Por eso es tan importante borrarlo. Además, según lo que acabábamos de explicar, existen muchísimos casos de denegación de renovaciones de papeles y de la adquisición de la nacionalidad española que son denegados porque teníamos esa pequeña manchita en nuestro expediente de hace 1000 años. Hay que ponerse lo mismo, hay que mover ficha. Y el mover ficha significa hacer un poder si usted no tiene tiempo, si no tiene la disponibilidad para ir directamente a las autoridades, y verificar el cumplimiento de condena en su juzgado de manera que el abogado pueda hacer el trámite y en cuestión de un mes, de 2 meses ya le pueda decir, mire, ya no hay nada, pida su nacionalidad, vaya sin temores a extranjería, que no va a pasar nada que le pueda afectar a usted en relación a estos antecedentes penales. Pero sí, el tener antecedentes penales es el gran obstáculo para cualquier trámite a nivel de nacionalidad o de extranjería.